Buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, en donde vamos a disertar temas tanto de interés colectivo como interactivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. Así pues, iniciamos nuestro programa con las palabras de reflexión a cargo del profesor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, queridos televidentes. Una vez más, un jueves más, estamos con ustedes para tratar de educarlos en cualquier problema de salud que haya, tanto en ustedes como en la familia. Hoy tenemos una reflexión muy buena y dice así: hay tres cosas en la vida que se van y no vuelven jamás, que son las palabras, el tiempo y las oportunidades. Cuando tengamos una oportunidad, no la dejemos ir porque no volverá más nunca. Muchas gracias. Muy bien, en esta ocasión vamos a disertar un tema muy interesante, el cual es VAPE, juca y daños pulmonares. Esta disertación va a estar a cargo de nuestro profesor distinguido Pablo de la Mota, y recordarles que el profesor Pablo de la Mota ostenta un título de medicina de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es ginecólogo obstetra de la maternidad del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, experto en esterilidad e infertilidad, colposcopista, profesor catedrático universitario, investigador, miembro de la Academia de Ciencias, exsubdirector del Consejo Nacional de Población y Familia, así como a la vez exsubdirector de la Maternidad San Lorenzo de los Minas, exdirector del Subcentro de Salud de Engombe, exsubdirector del Hospital Municipal de Ralma, Santo Domingo Este, pasado presidente fundador del Club Rotario Santo Domingo Naciente, también exdirector interino de la Zona E del Seguro Social, fundador y supervisor del Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía de Santo Domingo Este y además asesor médico de la Sindicatura Santo Domingo Este. Bienvenido, profesor, a su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Muy buenas noches, queridos compañeros, doctor Lorenzo Brea y doctor Kelvin Grullón. Vamos a comenzar de una vez para que a ver si nos alcanza el tiempo, porque el tema es largo y hay mucho de qué hablar. Muy bien, profesor. Podemos iniciar explicando qué son los cigarrillos electrónicos. Mira, antes de decirte qué son los cigarrillos electrónicos, vamos primero a decir quién lo inventó. El primer cigarrillo electrónico fue inventado por un señor llamado Herbert A. Gilbert. Este señor lo hizo en el 1963 por una idea que tuvo por la muerte de su padre, que murió de un cáncer de pulmón. Más luego, esto no tenía nicotina, pero más luego, en el 2003, un farmacéutico chino llamado Hong Lik, él inventó el cigarrillo electrónico moderno, ese que ustedes ven a cada momento en las calles, y contiene nicotina. Le puso una pila, una batería, que es la que va a producir la combustión del atomizador y el cartucho que necesita para almacenar el líquido. Y el vape o cigarrillo electrónico produce un aroma por esta combustión que tiene el líquido que contiene dentro, y ese aroma, ese aerosol está lleno de nicotina, tiene mucha nicotina y tiene otras sustancias también aditivas, y estas sustancias van a producir alteraciones en todo el organismo por el alto contenido de nicotina que contienen. Muy bien, profesor, excelente. Yo le tengo una pregunta. Antes se ideó la juca, se ideó para pacientes que querían dejar de fumar y tenían pues la necesidad de fumar. Entonces, sin
tabaco. Entonces, la pregunta mía, ¿eso es lo que usted está diciendo que se ideó de inicio para eso o fue para otra cosa que se ideó la juca? No, la juca es otro instrumento que es como una pipa. Esa no tiene los elementos que tiene el cigarrillo electrónico, pero sí tiene carbón, que es el que va a provocar el calentamiento de la sustancia para entonces producirse el aerosol que necesita. Entonces es más dañina. Okay. Es más dañina la juca que el cigarrillo electrónico, porque cuando tú haces una inhalación de la juca, tiene que mantenerla por más tiempo dentro del pulmón, para entonces, que es más tiempo que el cigarrillo electrónico. Y entonces eso va provocando la alteración de todo el tejido del pulmón, que son los alvéolos, que se van a ir dañando poco a poco. Ok, excelente. Recuerden que estamos pues hablando de salud, porque la vida es lo primero. Entonces, profesor, en relación a los cigarrillos electrónicos usados a nivel de los adolescentes, ¿qué repercusiones va a tener sobre los mismos? La repercusión que va a tener el cigarrillo electrónico va por diferentes sistemas del organismo. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo electrónico en el cerebro. La cantidad de nicotina que va a entrar al cerebro o al cuerpo, que va al cerebro, porque son sustancias tóxicas, químicas tóxicas, son sustancias que van a producir una disminución del desarrollo cerebral, tanto en niños como en adolescentes. Entonces, esto va a conllevar que estas personas tengan una afectación en la memoria, en la concentración, en la atención, en el autocontrol, y también va a tener un trastorno del apetito y de la autoestima también. Si va a actuar en los pulmones, aquí el proceso como tiene nicotina, va a producir alteraciones que, aunque tenga menos cantidad de sustancia tóxica que la que tiene el cigarrillo normal, porque el cigarrillo normal tiene una mezcla de más de 7.000 sustancias químicas tóxicas que son mortales. Pero el cigarrillo electrónico va produciendo poco a poco alteraciones del tejido alveolar del pulmón, y va a terminar teniendo o un enfisema o va a terminar teniendo lo que se llama una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que es la causa principal de muerte de este tipo de personas. Van a presentar también un enfisema pulmonar que va a tener disminución de la aireación, o sea, del intercambio entre oxígeno y de ácido carbónico dentro del pulmón. Y por eso las alteraciones son más difíciles, porque entonces va a provocar más problemas para la supervivencia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan que hace aproximadamente 5 años en Moca se murieron 32 personas jóvenes por este tipo de problemas del uso de la juca y de los cigarrillos electrónicos. Y hay situaciones que son difíciles de resolver, y ya cuando usted llegó ahí, ya no hay para atrás. Por ejemplo, yo recibí hace como un mes la foto de un joven que no tenía 30 años, con una herida en todo el costado, producto de una extirpación que le hicieron del pulmón derecho. Entonces, esto es solamente producido por el uso constante de la juca y el uso constante del cigarrillo electrónico. También recibí un video que quise darlo a producción
para que lo pusieran en la presentación del tema, de un muchacho joven que estaba con catéter nasales, pasándole oxígeno, y de buenas a primera, el muchacho con suero puesto y no podía ni hablar siquiera, y entonces estaba exhortando a la población, juventud, igual que él, de que por favor miren cómo yo estoy muriendo, que no puedo ni hablar, dejen de usar el VAP y dejen de usar la juca. Por ejemplo, yo vi una persona joven, menos de 30 años, tosiendo, lo oí toser, y le dije, tú tienes que ir a un médico que te indique una radiografía, porque tú no estás tosiendo bien, tú tienes que tener un problema que te produce alteración pulmonar. Y él me dijo, y él sabía lo que tenía, porque él me dijo, doctor, yo usaba mucha juca. Ese al menos supo que le estaba haciendo daño a la juca y lo dejó. Pero hay personas que no, hay personas que tienen el cigarrillo normal, lo dejan y se compran el cigarrillo electrónico pensando que van a resolver el problema de no fumar, y sin embargo es peor. Es peor, así mismo es. De hecho, yo leí un estudio hace un tiempo que decía que un cigarrillo, o sea, un copazo de juca equivale a 50 cigarrillos. Y hoy leí uno que decía que equivalía a 100 cigarrillos. Sí. Un copazo, ¿no? Un copazo. Y yo, pero venga acá, ¿y cómo es eso? Y realmente, la pregunta mía va dirigida justamente, o sea, yo hoy justamente vi un paciente joven de 28 años que tenía una situación, un pulmón borrado. O sea, no tenía el pulmón derecho este paciente. ¿Y qué? Pues justamente fumaba juca. Por ejemplo, otro caso, leí también otro estudio que decía, por ejemplo, en Estados Unidos se está prohibiendo que se abran más centros de juca. Entonces, ¿qué significa eso? Que la juca ocasiona daño. Entonces, Está demostrado. está demostrado que puede, pues, dar al traste con la vida del paciente. Entonces, la pregunta mía, por ejemplo, sabemos que el tabaco, la nicotina, pues puede producir cáncer de vejiga, puede producir cáncer renal, puede producir hasta cáncer de pene. Entonces, ¿cuál es su experiencia en cuanto a el tipo de cáncer más frecuente sigue siendo el de pulmón o hay otro que se pueda decir este es más frecuente? Mira, esa es una pregunta interesante porque tú estás poniendo a una causa que todo va a depender de cuál es la frecuencia de cada una de ellas. Efectivamente. ¿Tú entiendes? Porque si tú no fumas, tú no vas a tener el cáncer. Claro. Pero si tú fumas, tú puedes tener tanto el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga y el cáncer de pulmón. Por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tenemos que hablar todo de Estados Unidos o de Europa porque no tenemos estadística. Pero en Estados Unidos, hace como... La tenemos, profesor, pero pobre, pero la tenemos. Sí, sí. Hace como 40 años, más o menos, se murió una mujer de cáncer de pulmón. Wow. Esa señora puso loco, a la Asociación Americana de Cáncer y a la Asociación Americana de Neumología, porque no entendía cómo una mujer que no fumaba podía tener un cáncer de pulmón. Y tanto averiguaron los investigadores que determinaron que ella era secretaria de su esposo. Tenían su oficina en un edificio de Nueva York y él fumaba mucho. Entonces, ahí fue que se comenzó a llamar y a prestarle importancia al humo que se expele el que está fumando como productor de cáncer de la persona que no fuma y que está cerca de él. Porque también se dice que la persona que se fuma una juca, un cigarrillo electrónico, de cuando en vez,
la revista americana esta, que es la JAMA, que es la Journal of American Medical Association Pediatrics, ellas determinaron, en un estudio presentaron, que una sola sesión de 30 minutos que tú hagas, tú vas a tener un aumento de la oxidación de las células. Wow. De un aumento del estrés oxidativo de la célula, lo que significa que tú vas a tener el uso del cigarrillo electrónico y también vas a parecer como un viejito de 30 años si tiene 20. Wow. Solamente por el aumento del estrés oxidativo celular. Muy bien, profesor. Ahora vamos a pasar a nuestra sesión de curiosidades a cargo del doctor Kelvis Elías Grullón. Curiosidades en Hablando de Salud. Muchos usos. La sal tiene más de 10.000 usos. Wow. La Gran Pirámide de Egipto, la base de la Gran Pirámide de Egipto equivale al tamaño de 10 campos de fútbol. Solo 2 minutos. El primer minuto de silencio de la historia duró 2 minutos. Por precipitarse. En 1980, en un hospital de Las Vegas, se suspendieron a varios trabajadores por apostar a qué hora iban a morir los pacientes. Wow. Claro. Una por otra. ¿Qué apuesta más mortífera? En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia capaz de tratar la adicción a la morfina. ¿Cuál es? La cocaína. Para inspirarse mejor. Cada vez que Beethoven se sentaba a escribir música, se ponía agua fría sobre la cabeza. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Muy bien. Sería bueno hacerle esa pregunta a Google. ¿Por qué Beethoven se ponía el hielo en la cabeza? Bueno, a lo mejor que se le iba a fundir el cerebro. Bueno, A lo mejor aumentaba la concentración. es posible. Ahora, recuérdate que él era ciego. Sordo era. Digo, sordo. Sordo, sí. Así es. Sí, pero le escribía muy bien. Sí, excelente. Continuando con nuestro tema de hoy, vape, juca y daños pulmonares a cargo del profesor Pablo de la Mota. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un cigarrillo electrónico y una juca? Fíjate, la diferencia entre los dos es solamente la configuración. Por ejemplo, un cigarrillo electrónico está compuesto por 3 partes. Una batería, un atomizador y un cartucho. Entonces, cuando tú inhalas, que haces el efecto de fumar, tú estás produciendo un estímulo por medio de la batería para que estimule el atomizador y entonces caliente al mismo tiempo el cartucho y salga el vapor, que es el vapor, El aerosol. penetra los pulmones y es lo que hace daño. Entonces la juca tiene una anatomía diferente, es más grande, entonces es a base de agua, tiene un carbón que es el que va a calentar el agua y va a calentar también la sustancia que se le echa. Porque la sustancia que se le echa a la juca generalmente es una que tiene nicotina, pero hay otras que no. Hay otras que tienen efectos psicoactivos, que son sustancias que van a provocar estimulación y van a hacer todo lo posible porque la persona se sienta mejor que todo el mundo, más rico que todo el mundo y bebiéndose sus tragos. Ahora, hay una condición que yo, por ejemplo, nunca he entendido y no he podido ni he tenido tiempo de indagarlo. Porque la persona usa la juca, bebe el alcohol, usa droga. Entonces, producen alteraciones del corazón porque producen aumento de las catecolaminas, tanto la adrenalina y la noradrenalina, que tienen un efecto directo sobre la función del corazón. Entonces, al entrar ese humo, porque la juca en la juca tú tienes que mantener por más tiempo
el humo o el vapor dentro de los pulmones, como 2 o 3 segundos, y entonces luego lo expele. Pero ese tiempo que está de más en los pulmones es lo que va haciendo daño y va produciendo alteración de la función alveolar y va a disminuirse el intercambio de gaseoso, de oxígeno y anhídrido carbónico en el alvéolo, y es lo que va a provocar la pureza de la sangre cuando eso se hace normalmente, pero cuando no se hace, entonces la situación es diferente. Por lo que va a haber entonces una sangre con una disminución de su osmolaridad, o sea, que va a ser mucho más espesa y va a producir aumento del HD, no, disminución del LDL, aumento del LDL, y va a producir disminución del HDL, que el primero es la proteína de baja densidad, que es el colesterol malo, y la de alta densidad, que es el HDL, que es colesterol bueno. Entonces hace una inversión de esos valores, y por eso es que las alteraciones cardiológicas, a los accidentes cerebrovasculares, los daños periféricos en las arterias y las venas de los miembros inferiores son peores, son suficientes. Y el daño es mucho más, porque inclusive se vende que a esos adolescentes le dicen que el cigarrillo electrónico es mucho menos dañino que la juca, y no es así. Podría ser un poco menos dañino porque tiene que estar menos tiempo en los pulmones, pero es dañino como quiera. Muy bien, profesor. Lo grande del caso, Perón, que hay gentes que saben que hace daño. Yo tengo una amiga que usa el vape, y ella fumaba, y tiene varios años usando el vape, y yo ahí le he dicho de todo. Y ella me dice que ella sabe que eso produce eso, pero no deja el maldito vape. Es que es un vicio, profe. Wow. Bueno, estamos hablando de salud porque la vida es lo primero. Mire, profesor, usted, tengo entendido que para hablar de todo hay que hablar de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen estadística. Aquí realmente la estadística no es tan buena. Pero, por ejemplo, cuando se está usando la juca, en Estados Unidos se le da a cada uno una boquilla diferente, ¿de acuerdo? Para que no haya transmisión de enfermedades por la boca. Pero aquí no es así, profesor. Aquí todo el mundo se pega de la misma boquilla. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden transmitir pegándose de una boquilla? Eso es muy sencillo. Por ejemplo, yo he visto, cuando yo vivía en Bellavista, yo iba a veces los domingos o sábados a tomarme una cervecita con amigos y cosas. Y yo vi un día 4 personas usando juca, que la alquilaron. Ellos fueron a un sitio que alquilan juca. ¿Entiendes? Y como tú dices, es como el saxofón. Ajá. ¿Cómo tú vas a ponerte a estudiar saxofón con una sola boquilla? Efectivamente. Y entonces, que tú no sabes ni siquiera quién lo usó antes. Entonces, exacto, ahí vienen, por ejemplo, las enfermedades. Puede ser un herpes genital un HPV que tenga en la persona. Claro. En la boca. Claro. Puede ser que tenga una amigdalitis con un... Monilia. Monilia. La monilia son una persona, eso hasta se cura sola. Sí. Pero mira, que tenga un estreptococo betemolítico, un estafilococo, o una pseudomonas. Una amigdalitis. En esa amígdala. Pues se va a conseguir todo por ahí. Pero de todo, profesor, se va a conseguir por ahí. Todo, sí. La mononucleosis infecciosa. Ay. Que es el beso entre el médico y la enfermera. Exacto. Muy bien, excelente. Profesor, ¿puede darse el caso de que un vapor pueda explotar? Sí. Está descrito que un vapor con una batería defectuosa
puede provocar incendios y puede también explotar. Y eso ha ocasionado lesiones graves y casi mortales a la persona a la que le ha explotado prácticamente eso arriba, porque puede explotar. Wow. Entonces hay que tener extintor en esos sitios. Exactamente, exactamente. Eso iba a comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos otra vez, hay que tener un permiso del Departamento de Bomberos para poder tú poner un centro de juca. Porque si no, ya tú sabes, o sea, está totalmente prohibido. Y allá las leyes se respetan, definitivamente. Eso es como el celular. Claro. Las veces que he explotado eso, yo he visto fotos de mujeres que usan el celular ahí en el bolsillo de atrás y le ha explotado y entonces le hace un socavón en la nalga. Carajo, es un hoyo. Un pedazo, le lleva un pedazo. Es un hoyo que le hace. Sí, sí. Y también vi un video de ese fue un hombre, creo, que usando el celular conectado, explotó y le destruyó la cara. Wow. Uepa. Y eso mismo pasa con el vape tiene una batería, y si esa batería no sirve, se daña y provoca incendios y también explota y le produce daños graves a la persona. Profesor, en relación a los vapes, se habla de que cuando usted fuma cigarrillos normales, se recomienda usar un vape para que deje de fumar. ¿Es cierto esto, profesor? Mira, para mí, el que deje el cigarrillo muy buena pregunta, no está haciendo nada, porque no hay ninguna razón para usted usar un vape porque dejó el cigarrillo. Porque yo digo que el cigarrillo... O sea, que estamos como lo mismo, profesor. Sí, estamos peor, prácticamente. Porque el cigarrillo tiene mucho más componentes químicos que el vape. Pero el cigarrillo es cuestión de tiempo y de cantidades. Por ejemplo, un vape, una vapeada que tú des, tú te estás fumando, como dijo Kelvin ahorita, 20 cigarrillos, 50 cigarrillos. Por un copazo. Por un copazo. Yo no lo puedo creer todavía. No. O sea, yo pensé que realmente no era así, pero yo me quedé sorprendido con esa información. Y por ejemplo, fíjate una estadística que leí. En España se mueren al año cerca de 44.000, cerca de 50.000 personas. Pero hay una situación que en Estados Unidos, por esa misma acción del vape, se mueren 444.000 personas al año. 444. Y la causa más frecuente... En España, eso en España. No, en España son 50.000, cerca de 50.000. Y en Estados Unidos son 440.000 personas. Wow. Pero la causa más frecuente de las muertes, ¿cuál es? La enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Wow. Del daño que producen los pulmones. Que tú, por ejemplo, usas vape de cuando en vez y te puede producir una insuficiencia, una enfermedad pulmonar subaguda y aguda que tenga carácter mortal por el uso hasta de cuando en vez, un día hoy y después 3 días después. ¿No? Yo siempre he dicho una cosa, yo fui fumador, tuve 20 años y pico fumando, hice así, ríen y lo dejé. Yo duré 40 años fumando. Lo dejé y no volví más nunca, ni me molesta el humo del cigarrillo, pero hago lo siguiente. Cuando yo veo a uno fumando, si él no tiene educación, porque no hay situación más indecente que un fumador cerca de ti. Porque no tiene la capacidad de irse a un sitio donde no le moleste a nadie fumarse el cigarrillo y no te lo fuma adelante. Entonces yo lo que hago, como él no tiene educación, a mí me molesta, me puede dar un cáncer. Entonces yo me voy de ahí. No, yo cuando lo vuelo ahora me aprieto. Cuando yo lo vuelo me aprieto, increíble. Wow. Y duré 40 años fumando. Bueno, es importante que gracias a Papá Dios, pues ya tú sí, dejaste gracias eso, al ¿sabes? Señor. Yo lo dejé en el 90, lo dejé yo. Eso está muy bien. Pero tú sabes qué, que como yo jugaba ajedrez contigo,
El fumador pasivo era yo, ¿tú sabías Sí, eso? sí. Él me quiere echar la culpa, profesor. Muy bien, continuando con Hablando de Salud, vamos a pasar a nuestra sección de efemérides de salud. Semana Internacional para la Prevención del Suicidio. Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada mes de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, las comunidades y los países. A nivel mundial se suicidan cada año, oigan qué cifra, casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Wow. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante, que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de edades entre 15 y 29 años. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa un amigo, un padre, un hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Continuando muy bien con nuestro tema de hoy, VAPE, juca y daños pulmonares, a cargo de nuestro profesor, el doctor Pablo de la Mota. Vamos, yo tengo una inquietud, profesor. Aquellos individuos que fuman juca, ¿esto puede incrementar o conllevar al uso, al aumento del tabaquismo? No, porque es algo colateral. La juca no va a sustituir al cigarrillo, ni al vape, ni al cigarrillo normal. Porque la juca no es más de una diversión, de tú tomarte tu trago, tú alquilas una juca y te vas a fumar tu juca con amigos y disfrutas el momento. Y más si le echas no solamente las sustancias aditivas como la nicotina y otros químicos, sino algo psicoactivo, algo que te estimule, que podría ser la marihuana líquida. Pero tendrán condiciones económicas para comprar marihuana líquida. Pero siempre volviendo a los refranes, que son excelentes, y lo inventaron gente vaga que sabe. Gente vaga que sabe. Que está en eso. Está muy bien, profesor. Sí, está bien. Pero, por ejemplo, para un cantarreal siempre alcanza. Es un refrán viejo, ¿eh? Sí, sí. Entonces tú, para tener un gozo cualquiera, tú haces lo indecible por conseguir el dinero para comprar eso, para tú gozar. Que es un vicio. Wow. Sí. Pero nunca va a ser sustituido el uso del cigarrillo por la juca, porque generalmente la juca es, aunque es momentáneo, puede ser frecuente también, pero no va a tener la juca siempre arriba, ni al lado para usarla. Se usa o el vape o usa un cigarrillo normal. Muy bien. Pero hay una situación que no hemos hablado. La mujer embarazada con el cigarrillo y el, Wow. y el mismo cigarrillo electrónico. Porque esa nicotina que tiene los dos, tanto el electrónico como el cigarrillo normal, va a hacer un daño bárbaro al bebé. No solamente la disminución de peso del bebé, sino puede ocasionar otra cosa. O puede producir aborto espontáneo, va a producir un retraso de crecimiento intrauterino, puede Exacto. tener el retraso de crecimiento intrauterino y también la disminución de peso. Pero también puede tener muertes súbitas después de nacer. Wow.
puede tener también, ya dijimos prematuro, Sí. puede tener también los efectos propios de la nicotina en la sangre, Ok. porque esa nicotina le pasa por el cordón umbilical, por la barrera placentaria a la madre, Wow. que por desgracia la nicotina tiene que tener un peso molecular por debajo de 40, porque toda sustancia que tenga 40, más de 40 de peso molecular No pasa. atraviesa la No barrera pasa. placentaria. Mm. Entonces, también la mamá, la presión alta, produce un aumento de la presión. Entonces, vamos a hablar también del caso de la mujer que usa el cigarrillo y también usa la pastilla anticonceptiva. Es una bomba de tiempo, profesor. Claro, por eso es que no quería dejar que se acabara el programa sin mencionarlo. Eso es una bomba de tiempo. Porque mira, el cigarrillo, como dijimos ahorita, te produce una disminución de la osmolaridad sanguínea. O sea, te pone la sangre espesa. Sí. Entonces tú fumando y tomando al mismo tiempo pastillas anticonceptivas, los estrógenos van a hacer que tú tengas también una sangre espesa. Wow. Al tú tener esta combinación que va a ser una sinergia, o sea, que va a provocar en ti el mismo efecto 2 veces, por 2 vías diferentes, Wow. entonces tú vas a tener fácilmente un infarto agudo del miocardio o vas a tener un problema anginoso O un derrame cerebral, ¿no? o un Puede ser. derrame cerebral. Y Entonces- esto es en pacientes jóvenes, Sí, no estamos hablando de jóvenes. pacientes... Estamos hablando de una muchachita de 24 años, por ejemplo. Ay, Wow. Dios mío. Que fume y que use pastillas anticonceptivas. Entonces resulta que el cigarrillo te aumenta la producción de coágulos en las coronarias. Te puede producir un bloqueo total de una o varias coronarias y te va a dar el infarto. Mientras que si solamente el infarto va a ser porque no va a haber paso de la sangre por las arterias para llevar el oxígeno al corazón. Pero cuando es un problema de angina de pecho, es producida por una disminución del paso de la sangre por esa arteria. Entonces produce proceso anginoso, pero no infarto. Ahora el infarto sí es cuando se tapan. Y todo eso, pero la combinación de pastillas anticonceptivas y el cigarrillo. Muy bien, profesor, excelente. Estamos aquí pues hablando de salud y hoy pues justamente el doctor Lorenzo Brea pues nos va a deleitar con noticias de salud. Noticias de salud. Casi un tercio de las mujeres en los países en desarrollo empieza a tener hijos en la adolescencia. América Latina y el Caribe es la región más alta, con la más alta proporción de nacimientos de madres adolescentes, con un 18% del total mundial de esos partos. Un nuevo estudio de la Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva revela que casi la mitad de las madres adolescentes dan a luz antes de los 17 años. Accidentes viales, una epidemia silenciosa y abundante que mata a 1.3 millones de personas por año. Repito, 1.3 millones de personas por año. Los accidentes viales dejan 1.3 millones de personas muertas y 50 millones más heridas de gravedad en el mundo cada año. Estas cifras plantean un problema acuciante que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a organizar una reunión de alto nivel para buscarle soluciones. La industria del tabaco también daña al medio ambiente. Las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra, gastan 22.000 millones de toneladas de agua y producen 84 millones de toneladas de CO2 cada año para fabricar sus productos. Detalla la Agencia Sanitaria Mundial e insta a que el sector se responsabilice de estos perjuicios. Y hasta aquí, noticias de salud en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero.
Muy Kelvin bien. Grullón. Seguimos aquí con el doctor Pablo de la Mota. Excelente tema en el día de hoy. Profesor, yo quiero que usted, pues, nos oriente a la población qué debemos de hacer para eliminar la nicotina de nuestro organismo. O sea, en otras palabras, cómo debemos de tomar conciencia sobre dejar de fumar. Mira, esa es una pregunta excelente y para muchas personas difícil de llevar, porque la progresión de la nicotina en el organismo, esa adicción que produce, es muy difícil de tenerse el valor para dejarla. Así mismo es. Y tú tienes varios años fumando, ya tu cuerpo está acostumbrado a esa dosis de nicotina diaria, que te va a producir una adicción difícil de tú quitártela de arriba. Entonces, en el momento que tú dijiste, voy a dejar de fumar, es para no volver a hacerlo. Porque si tú, es como yo digo, que los cigarrillos se dejan como las mujeres, de golpe. No es que si yo voy a dejar cigarrillos, me voy a fumar uno hoy, otro de que en 3 días, y tú no has dejado de fumar, ¿eh? Okay. Es lo mismo que la mujer, que si tú, no, yo la voy a dejar, y tienes relaciones con ella hoy, y de 7 veces que tenían al mes, entonces vas a tenerla otra vez en una semana, tú no has dejado nada, ¿eh? Pero, profesor, es que esas son... Las mujeres malas, es igual que el cigarrillo, son difíciles de dejar. Pero hay que tener una voluntad extrema para tú dejar, por ejemplo, el cigarrillo. Porque ya tú estás acostumbrado, tu organismo te está acostumbrado. Y se considera que la liberación de la nicotina del cuerpo, luego de tú dejar de fumar, son 15 años. 15 años, wow. De 15 a 17 años. Sin volver a ponerle la boca a un cigarrillo. Porque te fumas uno a los 2 años y va a volver casi igual, ¿eh? Entonces, es un proceso solamente de un consejo psiquiátrico o psicológico y tú tener voluntad para dejarlo. Porque si no, nunca lo va a dejar. Usted sabe, profesor, tengo una anécdota. Cuando éramos unos estudiantes de medicina, fuimos a dar una charla a Hogares CREA. O sea que esos muchachos están en rehabilitación, sí, todos. Y resulta que hay una doctora que está dando la conferencia que está hablando de los males y las consecuencias de las drogas, y sobre todo de las adicciones. Se me acerca un interno y me dice bajito, doctor, usted ve a esa doctora, dice que la droga es mala. Eso es buenísimo. Entonces, quiere dejar dicho que las adicciones no son fáciles de dejar. Como claro, usted acaba de citar, sí, el ejemplo, por ejemplo, de las mujeres. Ahora bien, yo como fui un adicto, vamos a decirlo, voy a tener a 4 años, gracias a Dios. Limpio, gracias a Dios. Entiendo que debe de haber una disposición divina para eso. Porque, por ejemplo, cuando yo lo dejé, que mi esposa me puso en oración con las comunidades y eso, yo dije, yo me fumaba 2 grandes diarias, sin beber, cuando no tomaba trago. O sea que cuando tomaba trago era 3. No, soy ilimitado, porque usted está en diversión, vamos a decir así, está compartiendo. Entonces sucede que llegó un día que dije, bueno, yo voy a dejar de fumar, bueno, pero voy a cambiar a puro. Okay. En vez de cigarrillo voy a cambiar a puro. Prendí un puro por la mañana, que yo cuánto, duré como una semana así. A la semana dije, ya yo voy a dejar eso. Y nunca me ha hecho falta, ni he tenido abstinencia, ni he sufrido de que sudores, nada de eso, sino que sencillamente, vamos a decir que por una obra divina del Señor, se fue esa adicción. Wow. Pero el puro es menos dañino. Muy bien está eso. Gracias, eso es un testimonio de que hay que tener fe y que cuando el poderoso... Sin fe tú no consigues nada. Cuando el poderoso lo dicta así,
entonces así será, sin ningún tipo de repercusiones ni tampoco de sacrificio. Porque tampoco hice un sacrificio de que, ay, no, nada. Okay. Se fue, que el Señor se lo llevó, gracias a Dios. Hey, eso merece un aplauso aquí Un aplauso. En Hablando de Salud. Salud. Porque la vida es lo primero. Y Así fíjate es. la idea que tuvo, que quizás no pensó en el supuesto beneficio que tendría fumando el puro para dejar el cigarrillo. Porque el puro es menos dañino que el cigarrillo. Porque el puro tú no inhalas humo. Tú te fumas el puro y te llegó a la boca y tú ahí mismo lo botas. Tú no inhalas el humo que te llega a los pulmones como lo hace con el cigarrillo. Ahora, sí se sabe que fumar el puro con mucha frecuencia te puede producir un cáncer de la faringe o la laringe. En la boca. Sí. En la boca, en No, sentido general. Sí. Porque el que te produce un cáncer en la boca seguro es el masticar el tabaco. Ese tabaco que mastican los peloteros. Los peloteros, Sí, wow, sí. sí. Te puede producir un cáncer en la lengua, un cáncer en la boca. Pero el puro no, el puro es en la laringe o en la faringe, porque cuando tú usas el puro, inhalas el puro, tú te quedas con el cigarrillo y ese humo caliente se queda y no pasa de allá de la faringe, y entonces tú lo expulsas, y entonces ahí es que está la consistencia de ese calor en la garganta, es lo que te puede producir ese cáncer. Ahora, vuelvo y ratifico, el cigarrillo se deja con fuerza de voluntad. Si usted no tiene voluntad, olvídese que nunca lo va a dejar. Porque yo me recuerdo cuando lo dejé, que yo me pasé como 4 años fumando escondido. Wow. Después que lo había dejado. Después que lo dejé. Okay. Me pasé como En el 4 campo, años. los cachimbos, los pedacitos que dejaba la abuela mía en el seto, Sí, sí. yo lo cogí y me mandaba para allá, para la cerca. Ajá. Cuando tenía como 12, 13 años. Los pedacitos que dejan Sí, sí, en sí, la sí. brechita. Yo me recuerdo que yo me soñaba que estaba fumando escondido. Wow. Profesor, hablando de la estadística, en el caso del gobierno de Nueva York, se cita que un 5.6% de los estudiantes de secundaria fuman juca. Wow. Actualmente. Sí. ¿Qué podría hacerse para poder disminuir esta incidencia en los adolescentes? Y sobre todo a sabiendas de que el cerebro desarrolla hasta los 22, 25 años, lo cual va a repercutir que esa nicotina también le va a producir trastornos a nivel cerebral. ¿Qué medidas podríamos tomar en este caso? Esas son medidas sanitarias que hay que tenerlas de inmediato y corregirlas, porque como yo les dije ahorita, la juca o la nicotina produce un retraso en el desarrollo del cerebro. Entonces te va a producir la falta de atención, la falta de memoria, o trastorno de la memoria, la falta de aprendizaje. Te va a producir una serie de alteraciones que no van a ser positivas. Entonces, la juca se ha universalizado en toda la juventud del mundo. Y los grandes casos que allá en Estados Unidos están en una universidad o en un colegio y se ponen bajo una mata en el patio del colegio y se ponen a fumar su juca ahí tranquilo. ¿Te entiendes? Delante de todo el mundo. Entonces, ahí está la falla de las autoridades del colegio o de la universidad. Y también la falta de política sanitaria para evitar que esos muchachos sigan haciendo el uso de la juca. Muy bien, profesor. ¿Cuáles serían entonces las medidas de exhortación a toda la población, la comunidad, a las escuelas, en este tema tan interesante, el cual fue motivado por la licenciada Carlin del Monte Pantaleón, que nos solicitó a través de nuestro contacto por el WhatsApp? ¿Cuáles serían las medidas de exhortación a las escuelas públicas, a las comunidades, al gobierno estatal que está haciendo una majestuosa labor? ¿Cuáles serían esas medidas para poder prevenir la incidencia de los trastornos, en estos casos de juca y el vape? Lo primero sería, hablando de arriba, que las autoridades se preocupen por esa situación. A pesar de que nosotros estamos, o el gobierno está cansado de orientar, de gastar dinero en anuncios y promociones
y nadie hace caso. Porque más de lo que ha gastado el gobierno en incentivar a la población que se cuide del dengue, haciendo lo que tiene que hacer, y el dengue subiendo cada día más, porque la población no hace lo que tiene que hacer. Entonces aquí este es un problema que las dificultades que van a existir van a ser menos notables, porque va a ser de poca gente, que no va a ser igual que el dengue. Entonces el adolescente debe dejar de estar haciendo cosas solamente porque el otro lo haga. Y a los padres, por ejemplo, y los padres, no, es que los padres no están cerca de ellos cuando están usando. Es el adolescente que tiene que tener conciencia de que eso no debe de hacerse. Muy bien, profesor. Ya llegamos lamentablemente al final de nuestra entrega. Pues queremos que usted les dé a la población los números de contacto suyos, porque realmente necesitamos pues comunicarnos con usted, no solamente nosotros, sino también la audiencia. Mi teléfono, aunque estoy retirado de la medicina privada y de la medicina pública, yo estoy a la disposición de ayudar a cualquiera, solamente llamándome al 829-705-9874. ¿Cómo es? No, repítalo. Repítalo, profesor, otra vez. 829-705-9874. Me puede llamar con toda confianza, que se mantendrá siempre en la discreción de cualquier tema que se hable. Muy bien, pues ya lo saben, llegamos al final de nuestra entrega y recuerden que estamos en nuestro programa hablando de salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega. Hasta una próxima entrega.